Buenos días a todos los presentes. La verdad es que es para nosotros siempre un gusto estar junto a ustedes en esta tribuna que ofrece. Acá tengo un lío de papeles que voy a tratar de intercalar. Que ofrece la oportunidad de tener una instancia de intercambio necesaria y que, si bien no es una tribuna exclusiva, es, sin embargo, un ámbito que tiene características particulares, ¿verdad? Bueno, características particulares. Es un ámbito de cercanía, es un ámbito donde podemos abordar un intercambio donde se pueda analizar y profundizar en algunos aspectos de los temas que están en discusión, que son de interés de la comunidad. Cuando me invitó para, de alguna manera, tener esta charla, ya bastante avanzado el año 19, la verdad es que no se me ocurría cómo enfocar un intercambio para analizar algunos aspectos que pudieran resultar de mutuo interés en una fecha donde la atención de todos los uruguayos está en una inminente definición electoral muy importante para el país, muy importante para los próximos 5 años del país, muy importante para todos nosotros, muy importante también para el sector empresarial. Y en ese sentido, nosotros pensamos en este título de Uruguay en Marcha, que el presentador insistió en promover. Y no es un título novedoso, es una especie de consigna que hemos utilizado a través de los años en muchas oportunidades por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Un ministerio que tiene un conjunto de funciones, pero una principal que es la de hacer, la de construir, la de concretar, la de avanzar. Y por lo tanto, el ministro, interpretando así la cartera, ha procurado, tanto en el primer periodo que nos tuvimos el privilegio de ocupar el ministerio, como en este segundo periodo, bueno, definir proyectos, definir objetivos y tratar de avanzar hacia ellos. Por cierto, hemos logrado concretar algunos, tenemos la satisfacción de haber podido dar algunos pasos. También tenemos algunas cicatrices de aquellos que no se pudieron concretar o que no pudimos avanzar suficientemente, pero creo que lo fundamental es seguir construyendo, ayudando a construir ese Uruguay que todos soñamos, que todos merecemos, que todos tenemos la obligación de ayudar a construir desde nuestro lugar, desde nuestra función. Por eso, cuando hablamos de Uruguay en Marcha, hablamos de presentar qué cosas estuvimos haciendo en estos años, en algunas áreas que son fundamentales para el Uruguay. No es un informe, no es una rendición de cuentas. La estamos empezando a preparar para cerrar el
la gestión de los 5 años, pero esto no es eso, es tomar 3 aspectos que consideramos importantes y ver qué es lo que se hizo y se pudo concretar, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que nosotros pensamos que no debe detenerse, que está en marcha, pero que tenemos que seguir avanzando hacia ello. Y elegimos 3 asuntos que están permanentemente presentes en el Ministerio de Transporte. Un asunto es la actividad portuaria y vinculada a la actividad portuaria, las obras portuarias. ¿Qué está planteado y en qué situación están y hacia dónde vamos? Otro es un repaso de un esfuerzo muy grande, pero que estamos convencidos que en el futuro va a cambiar cualitativamente, y que es el transporte ferroviario en el Uruguay. Ya hay bases para poder afirmar que va a cambiar cualitativamente, pero el camino ha sido duro y difícil, y hay algunas cosas que comentar. Y por último, el tema de la vialidad, de la caminería del Uruguay, y alguna visión de cómo podemos seguir adelante con la caminería. Yo tengo acá un poquito de agua. Muy bien. Entonces, tal vez uno de los aspectos más destacados que en materia de la actividad portuaria ha venido tomando forma en el correr de estos últimos años, en el correr de estos 5 años, es el tema del dragado. Se ha ido ubicando con mucha fuerza y ha pasado de ser una consigna a ser una meta, un objetivo, la profundización del puerto de Montevideo, de sus canales de acceso y la profundización de sus dársenas y la instalación de muelles con el objetivo de menos 14 metros en todo el puerto de Montevideo. Y esto ha sido acompañado y facilitado por también algunos avances que se concretaron en el país con el dragado y profundización del río Uruguay, promovido desde la CARU, desde la Comisión Administradora del río Uruguay, y que ha permitido, por ejemplo, ya llegar a los 25 pies en el puerto de Fraiventos, resolver el obstáculo que significaba el ingreso a Paysandú por Casablanca, y la recuperación, y creo que está bien decir la recuperación del canal Martín García, promovida por un esfuerzo conjunto del Uruguay y Argentina a través de la Comisión del Río de la Plata, y que ha permitido recuperar la navegación, o lograr por primera vez la navegación a 34 pies, y poder alcanzar el objetivo de tener la misma profundidad que el Mitre para la navegación, más allá de que el esfuerzo incluso del dragado del Martín García prevé incluso la posibilidad de profundización futura y a corto plazo, lo que ha sido concretar una meta que por momentos estuvo bien comprometida y no parecía fácil alcanzar. Vinculado a esto, la adquisición de la draga 21 de julio por parte de la Administración Nacional de Puertos, en esa combinación que la Administración Nacional de Puertos ha llevado adelante en los últimos años, que es de competencia y complementación entre el dragado privado contratado y el dragado realizado con equipos propios y con personal propio de la Administración Nacional de Puertos. Junto con eso se concretó la ampliación del muelle C, lo que por lo menos yo llamo C+D, que alcanzó los 560 metros,
Se aprobó, después de un proceso de consulta e intercambio con la comunidad portuaria, un nuevo plan maestro que tiene metas y objetivos hasta el 2035, y está en marcha el puerto pesquero en Capurro con 1.000 metros de nuevo muelle, que está atrasado en el tiempo, pero que sigue avanzando. Está en construcción ya el viaducto y la construcción del acceso norte y la circulación interna, la nueva circulación interna de la Administración Nacional de Puertos, que es un tema que hay que abordar con bastante inversión, pero sobre todo con mucha responsabilidad y con mucho cuidado para que sea una mejora el funcionamiento presente y futuro del puerto de Montevideo, más allá de las dificultades y obstáculos que va a plantear seguramente la construcción de la obra. Este acceso norte, este nuevo ordenamiento de la circulación en la zona portuaria, va acompañado de la playa de estacionamiento junto al Estadio Trócoli, en el Cerro. Y tenemos además en marcha la reubicación del dique Sacos, provisoriamente instalado sobre la entrada de Florida, en el puerto, trasladado provisoriamente hacia ahí. Ya está el proyecto y la confirmación de la nueva ubicación en la zona de Capurro, cercana al puerto pesquero de Capurro, y con la perspectiva de aumentar la capacidad del dique que se va a instalar definitivamente ahí. Vinculado a esto, estamos también gestionando un nuevo traslado del Montevideo Rowing hacia pobre Montevideo Rowing, ¿no? Lo hemos perseguido por todo el puerto y creo que vamos hacia una solución definitiva a través de ubicarse en un predio en Capurro, cedido por la Intendencia Municipal de Montevideo, con la que estamos cerrando un acuerdo a 3 puntas que permita, por un lado, la tranquilidad del club para poder desarrollar su actividad y promover la actividad del remo, cosa que nos sentimos responsables de estar permanentemente obstaculizando, a pesar de que sean las únicas medallas que hemos recibido en el último Panamericano. Tenemos un conjunto de objetivos de ordenamiento del funcionamiento interno del puerto y de aumento de su capacidad, de su equipamiento. Y por parte de la actividad privada ya está en marcha la construcción de nuevos muelles y espacios en lo que será la nueva terminal especializada de celulosa en el puerto de Montevideo, en la zona donde otrora se ubicaba el muelle Sacos, y la ampliación del proyecto de terminal especializada de granos que es Obrinel. Las actividades de la Administración Nacional de Puertos no se limitan al tema de Montevideo. Hay un sistema nacional de puertos que va fortaleciéndose y que creemos que tiene un futuro importante, una función importante que cumplir en el futuro. Por eso hay obras en muchos puertos del litoral del país. Tenemos recientemente las pasarelas de embarque inauguradas en el puerto de Colonia, principal puerto de pasajeros y ferries del Uruguay, y tenemos obras terminadas en Juan Lacase, tanto en lo que tiene que ver con el tacón que permita el atraque de buques mayores, de rampas dobles, de transporte ro-ro, en Juan Lacase,
proyecto que se está persiguiendo concretar. Y dicho sea de paso, se concretó una explanada y se contrató un travelift, se compró un travelift en la zona que administra la Dirección de Hidrografía, que está funcionando bien en Juan Lacase. En Fraiventos se adquirieron predios y la idea es, junto con la profundización, también ampliar las playas de depósito en Fraiventos. Y está en marcha en Carmelo la explanada de la terminal, que se está reparando. En Nueva Palmira, la pavimentación de la explanada. En Paysandú hay una obra muy importante de elevación de la explanada, pavimentación y acceso, un nuevo acceso al puerto de Paysandú. En La Paloma se está trabajando en la explanada y está pendiente la profundización del dragado. Y sigue en marcha el trámite para poder acceder a lo que es el puerto seco de Rivera, un trámite de expropiación que está terminado en una parte, pero que todavía nos queda pendiente algún aspecto. Hacia el futuro, nosotros pensamos que es muy importante una nueva terminal de ferries en el departamento de Montevideo. La terminal, del punto de vista, la terminal existente funciona relativamente bien, pero está ubicada de modo tal que interfiere con el funcionamiento de una actividad de carga creciente en el puerto de Montevideo. Y yo creo que merece otros servicios Montevideo en esta materia. Por lo tanto, hay algunas opciones, pero es indudable que más allá de los esfuerzos hechos y de algunas cicatrices que nos quedan, no nos da el tiempo para poder avanzar en la concreción de la terminal de ferry. Hay un proyecto interesante de terminal de cruceros, también necesaria para procurar tener mayor retención de actividades generadas por la visita de cruceros. El desarrollo de toda la zona del área de Punta de Sayago. Hace pocos días se hizo una puesta a punto de los estudios sobre el puerto de aguas profundas, sobre el puerto oceánico, y se hizo una presentación en la Liga Marítima para dejar documentados los datos de lo que conocemos en esa materia a disposición de un futuro que seguramente llegará. Y el puerto de Montevideo tiene que plantearse ir transformando sus muelles en muelles cimentados a más de 14 metros y o la ubicación en nuevas zonas de muelles también con esta profundidad, preparándose para el futuro y en el convencimiento de que estas cosas no se realizan de un día para el otro. Es decir, la carga no espera. Hay que preparar la infraestructura para estar en condiciones de dar las respuestas necesarias cuando llega la oportunidad. En materia ferroviaria, también se está en esta área trabajando intensamente, ¿no? Ustedes saben que hubo un proyecto inicial de recuperación de vías que iba de Rivera a Estación Pintado, eran 422 kilómetros. Ese proyecto se interrumpió cuando llegó la posibilidad del ferrocarril central en Paso de los Toros y se concretaron 290 metros entre Paso de los Toros y Rivera, que está terminada y en funcionamiento. Está siendo utilizado actualmente. Está en marcha un proyecto que llamamos FOSEN 2, 327 kilómetros entre Piedrasola, pasando por Alcorta, Paysandú, a Salto. A esta altura, la reconstrucción de la vía de Piedrasola está llegando a Queguay. El objetivo de Queguay es por las canteras que hay en la zona, que utilizan el ferrocarril para
para sacar su carga, y se está manejando la posibilidad de poder completar a corto plazo el ramal de acceso a Paysandú, lo que complementaría el acceso carretero que recién mencionábamos y que ya está muy avanzado. En materia de ferrocarril se abordaron distintos asuntos. La recuperación del taller diésel, que ha alcanzado buen nivel actualmente. Con eso se ha podido recuperar algunas locomotoras. Se reparó también la remesa de Bellavista, se adquirieron 7 cochemotores nuevos. Hay una reparación que era imprescindible en Ramal Carnelli, la terminal, la refinería de ANCAP, algún puente. Se hicieron algunas reparaciones parciales en la vía Río Branco, 108 kilómetros de recuperación, y como ustedes saben, estamos ya en pleno desarrollo de la obra del ferrocarril central en Paso de los Toros y entre Paso de los Toros y Montevideo. En esta materia se cerró el financiamiento. El proceso de financiamiento, comprenden, ha sido particularmente complejo. El mecanismo utilizado es el de participación público-privada. Después nos vamos a referir al instrumento, pero afortunadamente en este caso, en un periodo de 10 meses, pudimos concretar ese cierre de financiamiento y para nosotros es una buena noticia y ahora está en pleno el desarrollo, con el proyecto de detalle ya muy avanzado y con un cronograma de obras muy intenso que no va a pasar desapercibido de la población con las molestias que generalmente este tipo de obras genera. En la recuperación futura del ferrocarril total de su red, y hay ramales que son necesarios reforzar. Fraiventos no está conectada con Alcorta y es importante para nosotros que se concrete. El ramal Minas hay un llamado para adjudicar. La línea Río Branco, con los 108 kilómetros recuperados, no es suficiente, se necesita una reparación bastante más a fondo, y la opción de nuevos destinos del ferrocarril en la medida que el modo ferroviario, a partir del ferrocarril central, se abra camino. Todas estas cosas hay que ir planificándolas. En materia de vialidad, en el 2014, un poco antes de llegar por segunda vez al Ministerio de Transporte, el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción cuantificaba el rezago de inversiones en la red vial nacional al 2013 en 2.500 millones de dólares y la necesidad de invertir 540 millones por año para asegurar el mantenimiento de la red vial. En este tiempo hubo otras evaluaciones, en general incluso más exigentes, con mayores valores. La discusión era cómo poder lograr este objetivo. Creo que desde el 1 de marzo se hizo bastante, se hizo mucho. Estamos conformes con lo que se hizo, con el esfuerzo que se hizo. No significa que esté todo resuelto, pero creo que se ha dado un paso importante, tan importante que sacó la discusión de la vialidad de la campaña electoral, nos eliminó de la campaña.
no se discute fundamentalmente de rutas, de carreteras y de infraestructura. Lo tomamos como un halago, pero en realidad nos dejaron al margen. El hecho es que estamos muy conformes por el esfuerzo realizado por la Dirección de Vialidad. Acá está el director Leonardo Cola, el equipo de Vialidad, en función del mucho conocimiento que tiene acumulado, pero del muy poco número de trabajadores y técnicos disponibles. Creo que hizo un muy buen esfuerzo, pero ese esfuerzo fue facilitado por el interés y de alguna manera el compromiso de las empresas de vialidad del país, las empresas constructoras en general. Han estado dispuestos a contribuir en la concreción de los proyectos, a incorporar tecnología, a capacitar personal, a incorporar equipos importantes. En estos últimos años, en esta materia, en realidad, el Uruguay avanzó, a pesar de que la tendencia, es decir, avanzó contra la corriente, avanzó en el momento donde muchas actividades encontraban dificultades y se frenaban, porque es notorio que en la región hay dificultades y la actividad económica se hace difícil. Sin embargo, en la actividad de la construcción en materia de infraestructura y vial hemos sentido y hemos podido ver un esfuerzo importante. También en este resultado hay un encontrar mecanismos que existían en el Estado, pero que fueron especializando y de alguna manera hicieron un gran aporte, y es la Corporación para el Desarrollo, a través de la Corporación Vial del Uruguay, encontrando y ayudándonos a encontrar el financiamiento imprescindible para poder concretar los proyectos, porque se puede soñar, pero sin el financiamiento es muy difícil que se pueda concretar. El Ministerio de Transporte es responsable de 8.880 kilómetros de la red nacional. Se intervino en lo que va de este periodo en 3.684 kilómetros, es decir, más del 40% de la red con intervenciones de rehabilitación. Se realizaron obras en todas las rutas nacionales, también en algunas departamentales, a pesar de que está fuera de la competencia del Ministerio de Transporte esto, porque es jurisdicción de las intendencias municipales con el apoyo de los fondos de desarrollo y los fondos para caminería rural de la OPP. Y se realizaron obras en los 19 departamentos del Uruguay. En los últimos meses hemos culminado muchas de esas obras, otras continúan y, por cierto, quedan obras para comenzar y que se van a estar comenzando, y obras ya proyectadas que resultan necesarias para el país. Hemos intervenido entonces prácticamente en todo el país en esta materia y podemos afirmar que al día de hoy, utilizando las formas de medición históricas que utilizaba el Ministerio de Transporte y que tiene registradas desde 1994 a la fecha, los índices, sin variar ninguno de estos elementos de calificación,
Hoy, en materia de confort, rugosidad, el 66,86% de las rutas del país están en estado bueno y muy bueno. Hay un 18,51 regular y un 14 y pico, 14,63 malo. Quiere decir que no es que esté todo hecho, es un camino que vamos recorriendo. Pero esta es la cifra más importante que se haya alcanzado en la calidad de bueno y muy bueno en la historia del país. Por lejos, la cifra más importante en esa gráfica que tiene registro desde 1994. Y además hay un estudio que indica que aproximadamente el 80%, un poquito más del 80% de los vehículos que circulan en el territorio nacional circulan por ese 66,86% de rutas en bueno y muy buen estado. El nivel de conservación, según los mismos estándares, es de 59,37% bueno y muy bueno. También hay un porcentaje regular del 19% y un malo del 21%. Y los vehículos circulan en un 78% por la red buena y muy buena. Esta es una medición de cómo incide en los ciudadanos la calidad de las rutas actuales, pero también no es por casualidad que el 80% van por las rutas buenas y muy buenas, porque hacen la opción y dejan de costado las que, cuando pueden, dejan de costado las que todavía no han recibido la rehabilitación necesaria o no tienen el mantenimiento suficiente. El valor patrimonial de la red vial del país, generalmente se habla de lo que se invierte en rutas, pero claro, todo el Uruguay, todos los uruguayos tenemos un patrimonio que es todas esas fajas y la calidad del camino que circula por esas fajas. Bueno, ese valor patrimonial pasó de 0,96 en el 2015 a 1,06 actualmente, con un más del 6,38% de crecimiento en el periodo. Durante el periodo 2015-2019 se invirtieron 804 millones de dólares, 40%, en rehabilitación de rutas, rehabilitación a nuevo de rutas, 713 millones de dólares, 35% en mantenimiento contratado a empresas privadas, 180 millones de dólares, el 9% mantenimiento propio, 158 millones, 8% en ensanche y refuerzo de puentes, 117 millones, 6% del dinero disponible en seguridad y alumbrado, y un 2% en gastos de administración. El total de estas cifras son 2.020 millones de dólares, que es el total de la inversión efectiva realizada en rutas nacionales, a lo que en el país se le debe sumar las inversiones realizadas por las intendencias departamentales, las inversiones de la OPP a través del Fondo de Desarrollo del Interior y Caminería Rural, y el viaducto que se está construyendo en la zona portuaria de Montevideo, que son 120 millones de dólares de costo y que va a ser asumido el financiamiento por parte de la Administración Nacional de Puertos por razones obvias, porque había que financiar esta obra
que es fundamental para el funcionamiento futuro de la actividad portuaria, para el ordenamiento de la actividad portuaria y para la convivencia del puerto con la ciudad, porque el conflicto, ustedes son testigos, se va haciendo cada vez más fuerte y más difícil de resolver. En el 2015, los recursos que estaban previstos eran de 223.745.000 en dólares. En el año 2016 tuvimos 261 millones de dólares disponibles. Fueron el presupuesto que recibimos y el primer año del presupuesto quinquenal que corresponde a este periodo. Pero a partir del 2017, las inversiones fueron de 480 millones de dólares en el 17, en el 18, 541 millones de dólares y en el 19, 512 millones de dólares 600. El origen de esos recursos fueron 467 millones de dólares, un 23% presupuestales del presupuesto, 1.450 millones de dólares, el 72% de CBU, Corporación Vial del Uruguay. Por eso nuestra mención especial a la colaboración de la Corporación Vial. Ustedes saben que el sistema funciona sobre la base de la recaudación de los peajes, que son los que respaldan el financiamiento que promueve la Corporación Vial. Y por concesiones de obra pública, un 5% solamente, 102 millones de dólares de la concesión de la Ruta 5 y la Ruta 8, que son concesiones muy veteranas ya, Camino de la Sierra y Mendoza, en la Ruta 5, pero que han sido concesiones sobrevivientes que demuestran y confirman que no es que las dificultades que hayamos vivido con otras concesiones sean porque el instrumento es malo, sino porque fue mal utilizado. En este caso, esta es la demostración de que estas dos concesiones están vigentes desde hace muchos años y vitales y en pleno desarrollo, incluso comprometiendo un aumento permanente de inversión. Cuando se discutió el presupuesto quinquenal en el 2015, las inversiones necesarias planificadas incluían recursos de 8 proyectos de participación público-privada, PPP. De ellos rápidamente debimos descartar el que se señalaba con el número 4, que es el que tenía el cometido de rehabilitar la Ruta 26 desde la Ruta 3 en Paysandú a la Ruta 5 en Tacuarembó. ¿Y por qué lo tuvimos que rápidamente descartar? Y bueno, porque los tiempos que ya percibíamos iba a tener el proceso de aprobación de la PPP eran absolutamente imposibles de conciliar con las necesidades y el estado que tenía la ruta. Por lo tanto, debimos abordarlo con recursos propios del presupuesto para poder sacar la emergencia adelante y renunciar a la posibilidad de ese instrumento que nos daba las ventajas que dan los préstamos por
por participación público-privado, que es un financiamiento que el gobierno asume recién después que la obra está terminada y que tiene garantizado alrededor de 20 años de mantenimiento posterior. Eso no lo pudimos aplicar en el caso de la PPP 4, de la Ruta 26. Actualmente sí se está aplicando 3 participación pública-privada que ya están en marcha. Una muy avanzada, que es la que tiene la recuperación de la Ruta 21, 24 y el bypass al puerto de Nueva Palmira, por una inversión total de alrededor de 80 millones de dólares y que ya nos ha permitido terminar los 2 primeros tramos, Ruta 21 y Ruta 24, que por otra parte han quedado muy bien, y se está abordando ahora la etapa final, que es la zona portuaria de Nueva Palmira, en Hormigón, que es una obra con características un poco especiales. La PPP 1, Ruta 12, 54, 55, 57, un tramo de la 21 y el puente sobre el Arroyo de las Vacas en Carmelo, ese puente tan necesario carretero, que tiene previsto una inversión de más o menos 100 millones de dólares y que acá he visto que están los empresarios responsables de llevar adelante las obras viales y también las infraestructuras necesarias, como el puente del Arroyo de las Vacas. Está también trabajando y bastante avanzada la PPP 3, que es la que tiene la rehabilitación del tramo de la Ruta 14 entre Mercedes y Sarandí del G. Ya se está trabajando y ahí también hay un puente carretero previsto en Sarandí del G, no inundable y que es muy necesario en la zona. Y ya tenemos adjudicadas y están en el trámite de cierre financiero, es decir, el contrato entre el que tiene la obligación de hacer la obra y el derecho a hacer la obra y el que financia la obra, están en ese trámite lo que nosotros llamamos PPP 2, Ruta 9 y 15, PPP 5, el otro tramo de la Ruta 14, desde Sarandí del G a Rocha, la PPP 6, que es la Ruta 6 y un puente nuevo no inundable sobre el río Santa Lucía en San Ramón, y la PPP 7, que es la Ruta 3 en doble vía desde la Ruta 1 a la Ruta 11 en San José, con un bypass y un nuevo puente sobre el río San José. Estas 4 PPP están en ese trámite de cierre financiero, algunas bastante avanzadas, pero es un trámite que lleva su tiempo. La ley 18.786, que promueve las asociaciones, establecía algunas restricciones para la aplicación de la ley. El conjunto de los proyectos PPP no podían afectar más del 7% del Producto Bruto Interno y la amortización anual no podía ser mayor al 0,5%. Desde siempre, este instrumento ha sido un instrumento discutido, muy discutido. Pero nosotros creemos que es un instrumento necesario, muy necesario hasta el momento, y va a ser más necesario todavía en el futuro del país para poder abordar no solo obras de carretera o no solo obras de escuelas y CAIF y demás, como también se están utilizando, sino también en obras de infraestructura importantes que el país sin duda va a tener que plantearse en el futuro
y que tenemos la base de una ley ya aprobada, que ha sido bien estudiada, bien discutida, que está reglamentada adecuadamente, porque la experiencia nos demuestra que en líneas generales es un sistema que funciona, pero que, claro, tenemos que perfeccionar, ajustar, afinar. La ley y la reglamentación genera condiciones muy garantistas, garantías muy fuertes para las distintas partes, y eso muchas veces incide en el encarecimiento del costo general del sistema, pero además estas garantías están acompañadas de la participación de distintos organismos del Estado que participan en lo que es el trabajo de definición y seguimiento de las PPP, y la superposición de los organismos, además del tema del costo, le suman el tema del tiempo, el tema de las demoras, el tema de las dificultades, muchas veces para poder avanzar en forma adecuada. El Ministerio de Economía tiene una unidad especializada en materia de participación público-privada, con personas que se han especializado, que conocen mucho y que han ido recibiendo la experiencia de nuestra práctica. Nosotros muchas veces nos preguntamos si no sería necesario ir a una unidad o una agencia que permitiera ahí, a partir del liderazgo de la unidad de participación público-privada del Ministerio de Economía, sin embargo, la confluencia, la participación de los distintos organismos del Estado, de modo de poder administrar mejor tanto los tiempos como las condiciones que son necesarias definir. En la marcha se van sistematizando procedimientos, se va aprendiendo, se van generando condiciones para ir agilizando estos trámites. En realidad, desde la primera, que demoró muchos días, no voy a repetir el número de días porque dicen que desprestigio el mecanismo cuando lo digo, entonces no voy a decir, pero demoró muchos días, a lo que es la experiencia actual. Es indudable que se ha ido mejorando y avanzando. También es cierto que el número de participación público-privada vinculadas a la vialidad fueron fundamentalmente a una misma fuente de financiamiento, que seguramente era la que estaba más a mano y que era la que se había conformado primero para poder atender estas necesidades. Recién ahora, en estas últimas experiencias, nosotros vemos que hay una diversificación que nos parece que sería muy necesario que haya otros interesados en participar en el financiamiento de emprendimientos de este tipo, muchas veces asociados con distintas combinaciones, con distintos porcentajes de participación. Y creo que además hay que agregarle, de hecho ya se le agregó, el Ferrocarril Central logró el financiamiento en 10 meses porque hubo una modificación del reglamento de PPP, que es la modificación del artículo 34, que en esencia consiste en fijar fecha de inicio de las obras. Es decir, las PPP empieza la obra una vez que se cierra el financiamiento. Y el financiamiento lo cierra el financista, el banco y el adjudicatario de la obra. Y el Estado un poco es espectador de esto,
hasta que no se llegue a ese acuerdo. Lo único que puede decir es, bueno, queda sin efecto, pero ese no es el objetivo. Entonces, en el tema del ferrocarril central se estableció una fecha de inicio, una obligación de que independientemente del cierre financiero, si el consorcio adjudicatario reunía las condiciones, demostraba las condiciones para acceder al financiamiento, tenía que iniciar la obra en esta fecha. Y eso se pudo cumplir y el cierre financiero, como consecuencia, se aceleró mucho y terminó casi a la par. Lo que nos demuestra que este mecanismo es un mecanismo que puede ayudar la fijación en el momento de la adjudicación de la fecha a partir del cual el que resulta adjudicatario con financiamiento acordado o con financiamiento propio tiene que poner en marcha la realización de la obra. Es cierto que siendo este un instrumento necesario y que el Uruguay creo que ha avanzado lo suficiente para poder llevar adelante, no es el único. La experiencia que vivimos con la Corporación Vial del Uruguay demuestra que hay que perfeccionar ese mecanismo, ese instrumento, porque todavía tiene mucho para dar. Creo que tenemos que buscar examinar otros modos de financiamiento de infraestructura, con mayor participación de los ahorristas nacionales a través del mercado de valores, con instrumentos de fideicomiso que las intendencias han utilizado bastante más que el gobierno nacional, con mecanismos de leasing que también tienen expresiones que en otros lugares del mundo han dado resultados, y con la concesión de obra pública. En Uruguay las concesiones de obra pública, de alguna manera, nosotros en nuestro primer periodo de gobierno fuimos los que afirmamos que habían fracasado porque efectivamente solo quedaron esas dos sobrevivientes que recién mencionaba y habían sido una fuente de distintos tipos de dificultades y de problemas. Pero, bueno, tal vez la ley 17.555 haya que perfeccionarla, haya que ajustarla, pero creo que la concesión de obra pública es un instrumento que nos puede dar respuesta a muchísimos de los desafíos que tenemos por delante. Tenemos que reivindicarla y tenemos que ponerla a punto para poder tener alternativas, otras alternativas a las necesidades de financiamiento. Pensando en el futuro y ya terminando, necesitamos tender a una inversión para el mantenimiento de la red vial y la infraestructura anexa de alrededor de $500 millones anuales. Si logramos mantener un ritmo de inversión de $500 millones anuales, alrededor de 500 millones anuales, va a ir elevándose el estándar, vamos a poder ir completando el 100% de la rehabilitación de las rutas, vamos a poder seguir mejorando la realidad de los puentes, reforzando todos los puentes y ensanchando todo lo que se precisa realizar, mejorando la seguridad, haciendo cruces a desnivel, cerrando rotundas, vamos a poder seguir avanzando en el alumbrado, cosa que se ha hecho mucho, pero que notoriamente todavía es insuficiente. Si no logramos ese nivel, bueno, en algún lado se va cortando y entonces, según la distancia que tengamos entre esos 500 millones necesarios y ese promedio que dejamos atrás de 230, 240, 250 millones, bueno, es también
se va a notar en el estándar y en la realidad y en la calidad de la infraestructura vial del país. Tenemos que además tener en cuenta que la carga sigue aumentando y va a seguir aumentando y que por lo tanto la demanda se va a seguir incrementando. Este es un tema que lo planteo porque independientemente del 24 va a haber presupuesto quinquenal, necesidad de presupuesto quinquenal, y si bien los recursos, tal vez el país no esté en condiciones de que todos salgan de una decisión del presupuesto, de un artículo del presupuesto, sin embargo las definiciones que hagan posible esto van a estar seguramente en la discusión del presupuesto quinquenal. Entonces, con pandeiro o sin pandeiro, 500 millones de dólares anuales o vamos a retroceder. Obras necesarias proyectadas. Hay unas cuantas obras proyectadas. Por ejemplo, ya están los contratos y el financiamiento para 32 puentes, ensanche y refuerzo, y 12 pasos superiores ferroviarios que van a ser de alrededor de 55 a 60 millones de dólares, que ya están financiados y están los proyectos preparados. Pero a nosotros nos preocupa especialmente, y creo que va a tener que ser un centro del próximo periodo de gobierno, el tema de la Ruta 5. La Ruta 5, por las actuales mediciones de tránsito y por las perspectivas que están estudiadas, va a tener un cambio cualitativo. Y la Ruta 5, que tradicionalmente es una ruta con una buena base y que ofrecía condiciones de funcionamiento normales históricamente, sin embargo, quienes la recorran van a ver que está permanentemente mantenida, pero que está permanentemente mostrando las huellas de una fatiga merecida, porque es muy importante el tránsito y de carga que ya circula. Entonces, si le agregamos las perspectivas que se definen con la instalación de la planta de celulosa de UPM, nosotros vamos a necesitar pensar en otra Ruta 5. Hoy mismo, si decimos doble vía de la Ruta 5 hasta Florida, no es ningún disparate. Es un problema de recursos. Es cuánto es la inversión necesaria. Hoy en día ya se están discutiendo una serie de obras que son imprescindibles. Por ejemplo, el cruce a desnivel ahí en Eduardo Pérez para entrar al mercado, o la intersección de la 102 con la 105. Pero todo parece indicar que un tránsito que además se va a extender más allá de Florida, porque va a estar concentrado entre la ruta San Gregorio, la ruta 43 y Durazno, exige también en esa zona respuestas que si no llegamos a doble vía tendrán que ser con terceras vías auxiliares y con una serie de cruces de otra calidad. En ese sentido, ya hay definido la necesidad de un bypass en el Río Negro, un bypass que salva una parte, todo Centenario y una parte de Paso de los Toros, con un nuevo puente sobre el Río Negro, un gemelo al puente Centenario. Casi por las mismas razones se justifica plenamente un bypass también a la ciudad de Durazno con un nuevo puente sobre el río Yi. No son puentes pequeños y no son obras
chicas, pero define un poco la calidad de la ruta. Es necesario también el refuerzo de puentes, muchos de ellos que están previstos en esa resolución que yo les anunciaba de ensanches y refuerzo de puentes, pero hay que ver todo este tema de puentes, pero además tenemos que también ver la calidad de la pavimentación. La Ruta 5 nos obliga a que la futura Ruta 5 tenga que pensar en la aplicación de nuevas tecnologías en este sentido, la utilización de más cemento seguramente, para poder tener obras con mayor duración y menor mantenimiento. Así que en ese sentido creo que es todo un tema para el próximo periodo donde la Ruta 5 seguramente se va a transformar. Por otro lado, estamos avanzando, hace poquito se inauguró la doble vía, la 101, ahora se debe seguir y se va a seguir la doble vía en el bypass de Pando, que es el José de Elía, pero la idea no termina en la Ruta 11 como termina la doble vía hoy de la Ruta 8, sino la idea es seguir hacia Los Cardos, es una necesidad porque es la alternativa a los problemas que la interbalnearia tiene en determinadas fechas, y por lo menos es la primera alternativa, después vendrán otras. Nosotros pensamos que el país tiene que ir viendo la solución de problemas para habilitar zonas del territorio, y por ejemplo la Ruta 4 le llega la hora. Nosotros ya tenemos planificado la Ruta 20, terminarla en la Ruta 5 a través de Salsipuedes, en una obra que ya está prevista, pero creo que eso se complementa con la culminación de la Ruta 4. Bueno, ni que hablar, hay otras zonas del país que la Ruta 6 también tiene una situación similar, tal vez con menos demanda, pero importante. La zona de la cuenca de la Laguna Merín tiene también planteado desde hace mucho tiempo la importancia de un cruce por puente del Cebollatí. Eso implica un estudio de toda la circulación de la zona. Creo que tenemos que además darle mayor calidad a los servicios de la ruta. Las rutas nuestras son muy desparejas en ese sentido. Hay promovido por particulares servicios a la ruta, estaciones de servicio, cafeterías, teléfonos. Nosotros creo que esto lo tenemos que sistematizar y hemos estado analizando con el director de Vialidad algunas zonas, por ejemplo, entre Paso de los Toros y Tacuarembó, donde incluso existen predios del propio Ministerio de Transporte que pueden ayudar de base para promover la instalación de este tipo de servicios, que desde luego, naturalmente, buscan los lugares de más concentración de población, pero que nosotros necesitamos para comodidad de los usuarios, que se pueda promover, distribuirlo en forma más equitativa. Entonces, hablamos de algunas cosas que estamos haciendo y hablamos de algunas cosas que visualizamos y que yo voy a tener la oportunidad de seguir en los próximos meses desde un lugar no tan exigente como es el lugar que actualmente ocupo y que por cierto para nosotros ha sido un honor. Así que muchas gracias a ustedes por acompañarnos.